Hoy es 20 de mayo. Para los más jóvenes, eso a lo mejor no significa nada, pero para una generación anterior a la nuestra, esa era la gran fecha patria. Porque un 20 de mayo de 1912 inauguró la República. Ese día el generalísimo Máximo Gómez izó por primera vez la bandera cubana en el Castillo del Morro y pronunció unas palabras esperanzadoras: hemos llegado. La República, incluyendo los 3 inviernos de la segunda intervención, duró 56 años. La dictadura castrista lleva 57 en el poder, uno más que la República. Durante el medio siglo de accidentada democracia, hubo casi una veintena de presidentes. Hubo gobiernos liberales, conservadores, revolucionarios y un largo etcétera. Durante este segundo medio siglo siguen gobernando los mismos y, lo que es peor, repitiendo impunes los mismos errores. ¿Qué nos condujo a este callejón sin salida? ¿Qué hizo bien y qué hizo mal la vieja república? ¿Vale la pena recuperar el concepto republicano? Yo creo que la discusión, aunque parezca algo teórica, es necesaria en nuestros días. Bienvenidos al Espejo. Bueno, para discutir el tema, primero alguien que está dentro de la boca del lobo, Jorge Luis García Pérez Antúnez, opositor cubano, expreso político. Gracias. Muchas gracias, hermano, por estar acá. Gracias, Juan. Es un placer, de verdad. Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, que además dirige una estación de radio que se llama Radio República. Así es, muy. Precisamente, y que defiende el concepto de que hay que recuperar la República, hasta donde tengo entendido, ¿no? Así es. Como no. Y también nos acompaña Armando de Armas, periodista, escritor y analista político, que me va a ayudar un poco a hacerle la entrevista a ustedes. Así que la primera pregunta de carácter teórico ¿es una pseudo o república, una falsa república, como dice la propaganda castrista, o eso es un intento por esconder un mundo que ellos no quieren que se vea? Yo creo que el de la descripción de esa pseudo república que nos quisieron imponer a todos nosotros, a toda nuestra generación, es falsa por completo. Eso fue un intento criollo de organizar una república que tuvo grandes éxitos, tuvo grandes luces, también tuvo errores, tuvo sombras, pero en la historia de las grandes naciones, consolidar un Estado nacional, consolidar una república siempre ha sido una labor titánica. Hay que ver el tiempo que le tomó al Estado de Israel consolidarse como Estado democrático, a Polonia, a Irlanda, a España, el tiempo que toma poder cuajar la república en sí, a Francia, todos los errores que cometieron los franceses en ese camino. Así que yo creo que esa primera república seguirá siendo un ejemplo para los cubanos, para cuando salgamos de esta larga madrugada de la antirrepública, tener una referencia para construir una nueva república, un nuevo espacio público, un nuevo hogar nacional para todos los cubanos. Ahí estamos viendo imágenes de Eduardo Chivás, que fue líder del Partido Ortodoxo, un desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano Auténtico de Grado San Martín, y en un partido en el que militó Fidel Castro, por cierto, hasta la muerte de Chivás. Como todo el mundo sabe, en el último aldabonazo se suicidó. Antúnez, tú luchas día a día en Cuba por un cambio, pero ¿cómo te imaginas esa Cuba futura? Bueno, Juan Manuel, comenzaré por decirte, bueno, que tu programa y la fecha me recuerda una frase que escuchaba de muy pequeño: se formó un 20 de mayo o se va a formar un 20 de mayo. Y yo creo que eso nos recuerda a nosotros, el 20 de mayo, de que Cuba tuvo una república. Nos recuerda a los fundadores de la nación cubana. La república que me imagino es una república nueva, subsanando los errores, los defectos que pudo haber tenido la anterior y enfocados en algo futuro. Y yo creo que esa idea de república, esa idea de nación, esa idea de perfección, de mejoría, está intrínseca en la población cubana y está intrínseca en la posición cubana y su lucha por el cambio, por la libertad. Tú sabes que cuando decimos los defectos de la república, yo me he puesto a estudiarlo, porque es un tema tremendo. Yo le cuento a la gente, cuando yo llegué aquí al exilio todavía había vivos bastantes cubanos que habían ejercido cargos públicos en esa república, y entonces ellos se daban cuenta de mi ignorancia, que me eduqué en el sistema escolar castrista, y entonces recuerdo, no, porque Oreste Ferrara, y ellos notaban que yo no sabía bien quién era Ferrara. Me decían, ¿cómo tú no sabes quién es Ferrara? Y digo, pues hay que estudiar y leerse la biografía de Ferrara, que por cierto se la recomiendo a todo el mundo, que es espectacular. Y lo que he notado
es que esa idea que ellos hablan de esos errores de la República, en realidad lo cometieron los antirrepublicanos. Es decir, hay una primera república, no sé si ustedes están de acuerdo, claro. primera Mambisa, ¿no? Que es hasta Machado, que es el último general Mambí, que cometió, por supuesto, errores. Liberales, conservadores se enfrentan. Y a partir de la caída de Machado el 12 de agosto del 33, empieza una suerte de república revolucionaria, donde social. Todas esas ideas marxistas, comunistas, izquierdistas, antiimperialistas, empiezan a penetrar en el discurso político del cubano y se echa a perder. Se echa a perder el concepto de república y entramos en una suerte de locura. O sea, Batista, yo siempre lo digo, no es un dictador de derecha, es un dictador de izquierda que surge el 4 de septiembre. ¿Producto del 33? Y que el contenido político se lo dan, se lo dan los estudiantes, el directorio estudiantil universitario, que después se convierte en directorio estudiantil revolucionario, ¿no? No, los dedos del 27-33 eran directorio estudiantil universitario. Pero Juan, yo creo que la gran dolencia de toda república, desde Aristóteles, que lo señaló hasta la fecha, es el abuso del poder. Cuando hay abuso del poder en la república, rompe el balance que crea el espacio público. Que fue lo que hizo Machado. Y eso comenzó con Machado, que fue un gran presidente en muchos respectos, pero el cooperativismo, la prórroga de poderes, ahí comenzó de verdad a romperse la república. Después con la tesis de Adán Silva, cuando en la batalla del Hotel Nacional, cuando hay una revolución política dentro del ejército... Mira las imágenes que son tremendas, yo no lo había visto. Bombardearon el Hotel Nacional, ahí estaba la élite del ejército constitucional, muchos de ellos habían sido veteranos de la guerra de independencia. Sanguilí era el jefe del ejército, ¿no? La revolución política dentro del ejército para mí fue catastrófico para el país, porque ahí sí debilitó una institución fundamental de la república. Ahora, cuando recuperemos la república, creo que lo principal es eso, el gobernante tiene que estar consciente de ser medido en el poder, de la limitación al poder y nunca exceder el poder. Ahora, yo estaba mirando, no sé si tenemos hice una lista de cómo... O sea, cuando Fidel Castro llega y da ese discurso de reforma agraria, reforma urbana, nacionalizar la educación, nacionalizar la banca, todo eso venía en el vocabulario de la clase política a partir de los años 30 y los habían ido metiendo en la cabeza de tal manera. Pero en el mundo entero, Juan, esas ideas estaban... Sí, tuvimos mala suerte. También tuvimos... Vaquero decía, el poeta Gastón Vaquero decía que a partir del 33 la Universidad de La Habana más nunca se recuperó. Es decir, que a partir de ahí, y lo dice él, es decir, el aval revolucionario era más importante que el aval académico. Título universitario. Exacto, eso es tremendo, porque la gente cree que eso empieza con el castrismo, y viene exactamente de esa época. Castro no es más que un producto de ese tipo de pensamiento. Su discurso es muy parecido al discurso de Guiteras, al discurso de Grau. Yo he cogido discursos de Grau, se lo he dicho 20 veces, y le he preguntado a la gente, ¿cuándo Fidel dijo esto? Y nadie se da cuenta, dice, no, que está al lado. Yo hice una lista ahí de organizaciones, Antunes, fíjate qué curioso, no sé si da. Hubo un directorio estudiantil revolucionario, ¿no? Del 60. Sí. Ajá. El Partido Revolucionario Auténtico, Partido Revolucionario, Unión Insurreccional Revolucionaria, a la que perteneció Fidel Castro, por cierto, ¿no? Y el MSR, que es el Movimiento Socialista Revolucionario, que Fidel también tuvo que ver. Son los dos que se baten, por cierto, en Orfila, ¿no? Esos dos movimientos. Revolucionarios de Cuba, ARC, Agrupación Revolucionaria de Cuba, que por cierto los miembros eran del Ejército y de la Marina, o sea, habían penetrado. El ala izquierda estudiantil, la Liga Antiimperialista, TNT, es un grupo que fundó Guiteras, donde secuestraron... TNT. Ajá, tremendo, que había fundado la Joven Cuba también. Pero eso no explica, el país logra armonizarse, el país logra un equilibrio democrático, logra un crecimiento económico tremendo después del 33. El golpe de Estado del 52 fue otro gran error, otro exceso de poder que hizo posible que estas ideas y un tipo de personalidad como la de Fidel Castro se aprovechara del desorden y del caos. Entonces yo creo que la lección de nuevo para la recuperación de la República es la limitación de poderes y no confundir el ego con el poder. Y eso es una labor tremenda, porque estas ideas estaban en boga en el mundo entero, hubieran surgido en el mundo entero. El problema es que si están débiles las instituciones por errores históricos, entonces se hace más propenso a caer en el caos. No, pero yo creo que ese espíritu revolucionario, porque por ejemplo, ustedes que están en la lucha adentro y que tienen necesidad de que haya acción, de que haya, de que se produzcan hechos, pero Cuba entró en una cosa de la gestualidad revolucionaria, donde se hacían cosas totalmente tontas,
¿no? Como Cayo Confite, que era para liberar a República Dominicana de Trujillo, llegaron a tener 24 aviones, tanques, todo con el dinero del gobierno, Grau San Martín, Alemán, Manolo Castro, que todos eran ministros, además, con el presupuesto nacional, armando una gesta revolucionaria para liberar a República Dominicana de Trujillo. Y Trujillo, que además, porque todo era escándalo, los cubanos, Trujillo dijo, el primer cubano que me desembarque bombardeo La Habana. Y ahí los Estados Unidos dijeron, espera, que me va a armar una guerra en medio del Caribe, mira, ¿no? Cuba esa gestualidad, disculpa, ese espíritu épico y revolucionario que puede ser importante a la hora de liberarnos de un yugo, ¿cómo amarrarlo en una Cuba futura para que no sigamos dando ruedas en Esa parece que fue la manipulación que hizo posible el castrismo. El castrismo parece que es el resultado de la herencia de todas estas mentalidades que nos han dejado. Eso parece que ha sido lo que ha sucedido. Fíjate cómo nos estaban penetrados. Te voy a enseñar unas imágenes del Partido Socialista. Yo creo que al igual que hoy en día pedimos solidaridad para luchar contra Castro, es legítimo que un país democrático apoye fuerzas que quieren derrocar una tiranía como la de Trujillo, que sí era intervencionista y que actuaba activamente para menoscabar la democracia en toda la región. Intentó matar a Rómulo Betancourt en Venezuela a Trujillo. Era legítimo ese tipo de solidaridad. Con el presupuesto nacional. Yo puedo tomar el discurso cualquiera y compararlo a uno de Fidel Castro y decir, mira, se parecen, pero sería sacar de contexto todo el discurso y toda la gesta de Ramón Grau San Martín a favor de las libertades públicas, a favor de los derechos de los cubanos. Grau San Martín es el típico presidente que uno dice, estoy con él, o fue un gran presidente o fue un gran aventurero, yo no sé ubicarme. Un progresista, como algunos le creyó llaman. en las elecciones, luchó por el proceso electoral, buscó la paz en la crisis suscitada por el golpe del 52, siempre estuvo por la tesis electoral. Pero permitió el ganterismo, le dio alas a todos esos grupitos revolucionarios, los armó, los alimentó. Todos los líderes cubanos, Grau, Prío, Batista, lidiaron con ese grupo. Era una realidad cubana que lamentablemente fue un resultado de esa revolución del 33, claro. Y los tres lidiaron con los grupos y los tres se aliaron con los grupos en momentos dados. Quizás no podían escapar del contexto dentro que estaban. No, estaban atrapados, sin duda. Mira, hay en las imágenes que quería ponerle, es el Partido Socialista Popular, que en realidad es el Partido Comunista, ¿no? Donde están en un acto en Cuba y la imagen que tienen atrás es la de Stalin. Ese es Blas Rocas Calderío, el padre de Vladimiro, ¿no? Tiene puesta en la solapa la imagen, perdón, de Vladimiro. Él sabe que su padre es un comunista. Era Stalin. Tiene Pero puesta en la Estados solapa. Unidos estaba aliado con Stalin. Roosevelt y Stalin se reunieron en Yalta, se reunieron en Potsdam y hicieron el futuro del ¿Tú no mundo. crees que ahí se echó a perder también todo? Claro. El día que los Estados Unidos, por un asunto estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, porque los aliados naturales eran el nazismo y el comunismo, Stalin y Hitler, ¿no? Cuando regresemos a la pausa el Pacto de Hierro. vamos a tratar de responder esa pregunta de que si en realidad hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa alianza entre Estados Unidos y el comunismo.